capítulo 9, verso 20. Damos gloria al Señor. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Que para siempre es su misericordia. Amén. Que le servimos a un Dios que sustenta a su pueblo de manera muy especial. Mientras ustedes lo buscan ahí en Nehemías capítulo 9, verso 20, viene a mi memoria la providencia del Señor, donde la palabra del Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. O sea que somos hijos de un Padre responsable que nutre nuestras vidas en todos los aspectos de ella. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Nehemías capítulo 9 verso 20 cita de la siguiente manera: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Leemos nuevamente. Y diste tu buen espíritu para instruirlos, y no retuviste tu maná de su boca, y le diste agua para su sed. Padre, gracias una vez más, Señor, por tu palabra, Dios mío. Esta palabra que es nuestro alimento, esta palabra que nos sustenta, Dios. En este momento, Padre amado, te pedimos, Señor, que te glorifiques como hasta ahora tú lo has estado haciendo en este servicio, Padre amado. Que tu palabra sea impactando los corazones, alcanzando las vidas, saciando toda hambre y toda sed espiritual. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te reconocemos como Jehová Jireh, nuestro proveedor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿De cuántos Jehová es el proveedor? Amén. Gloria al Señor para siempre. Tomamos este fragmento de la palabra del Señor, puede tomar asiento, para resaltar la benéfica mano de Dios sobre el pueblo que el Señor llama, ese pueblo que el Señor redime para Él. Es un pueblo, amados hermanos, que tiene todo lo que necesita, por lo que anteriormente estuve diciendo, de que Dios es un Padre responsable, que se encarga de nutrir a sus hijos en todos los aspectos de nuestras vidas. El Señor siempre ha provisto para su pueblo. Y notamos aquí de que Esdras, contemporáneo de Nehemías, cuando estaban leyendo ese libro de la ley, estamos viendo aquí una panorámica donde vemos a Dios restaurando su casa, levantando los muros, levantando el altar. Creemos que es un tiempo de restauración de todas las cosas, pero había una parte que también había que restaurar, la parte de la adoración y la parte espiritual del pueblo del Señor. Así que en este fragmento estamos notando de que Dios ha provisto de su buen espíritu. El espíritu del Señor es el que nos dirige, el que nos guía a toda buena obra. El Señor desde la antigüedad dijo que ninguno van a preguntar: enséñame a Jehová tu Dios, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor me van a conocer, ha dicho el Señor. En estos días estuvimos hablando del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad, quien se encarga de convencernos, de impartirnos la vida de Dios a nuestras vidas, amados hermanos, para que nosotros podamos ser identificados en esta tierra como un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo que porta también aceite del Espíritu de Dios. Así que aquí nosotros vemos que dice que el Señor ha dado a su pueblo de su buen espíritu para instruirlo. Quien nos instruye a nosotros es el Espíritu del Señor. Hemos hablado muchas veces del trabajo del Espíritu Santo, porque nosotros somos conocidos como un reino espiritual. Todo lo que recibimos, lo recibimos
recibimos a través de nuestro ayudador, que es el Espíritu de Dios, el que nos va a dirigir en toda parte de nuestras vidas. Nosotros honramos la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Pero también dice aquí que el Señor no retuvo su maná de su boca, refiriéndose al pueblo que salió de la esclavitud. Usted conoce bien la historia, donde vimos a un pueblo siendo liberto por el Señor, por mano de su siervo Moisés. Pero sabemos que en ese peregrinaje por el desierto, este pueblo iba a tener necesidades, obviamente, hermano. Pero Dios que lo sacó, Dios estaba comprometido con su palabra de sostener a ese pueblo. Había un punto de destino donde Dios quería introducir a este pueblo. Por lo tanto, amados hermanos, ningún hombre, ninguna mujer, ningún joven, ningún niño que ha sido llamado por Dios va a morir en un desierto, sino que Dios, aún en los momentos más difíciles por los cuales nosotros pasemos en nuestro peregrinaje desde Egipto hacia Canaán, el Señor va a suplir con todo lo que nosotros necesitemos. Y vimos a Dios obrando maravilla, vimos a Dios obrando milagros en esos 40 años donde este pueblo estuvo caminando, amados hermanos. Vimos a Dios sustentándole de tantas formas, lo cuidó del calor del día, del sol, para que no murieran calcinados en un desierto, sino que el Señor le proveyó de una columna de nube que lo iba a guardar, de que no murieran calcinados por ese sol candente del desierto. Amén. Pero también vimos a Dios durante la noche, donde aparece un frío tremendo en el desierto. Dios quiso manifestarse como esa columna de fuego para darle el calor a ese pueblo, para que ese pueblo no muriera congelado, no muriera de frío. Aleluya. ¿Cuánto pueden agradecerle a Dios por todas estas maravillas que desde la antigüedad el Señor estuvo haciendo a favor de su pueblo? Lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito, porque nosotros también, como hijos de Dios, que estamos siendo trasladados de un lugar hacia otro, nos encontramos en momentos en los cuales también vamos a tener grandes necesidades. Quizás, hermano, va a haber un momento donde usted no va a sentir el abrigo del Señor y se va a sentir como frío, va a sentir que se está muriendo. Pero cuando clamamos a Dios, el fuego del Espíritu Santo entra en esa escena y comienza a acariciarte, comienza a abrigarte, comienza a arroparte, comienzas a sentir esa cobertura de parte del Dios Todopoderoso. Lo que te quiero decir, de que todas las cosas que pasaron en la antigüedad sucedieron como referencias de las cosas espirituales que tú y yo íbamos a participar en este tiempo. Lo de nosotros es espiritual muchas veces. Sí, pasamos por estos desiertos, pero también viene en la parte física, la salud, a veces se ve afectada, a veces va a haber escasez, a veces va a faltarnos las cosas básicas para nuestras vidas. Pero aún en esos momentos, Dios va a seguir proveyendo para nosotros. La mano de Dios no se ha cortado, sino que la mano de Dios sigue activa para bendecir a ese pueblo que ha dependido únicamente de Él. Y esto es algo que sucede cuando nosotros realmente hemos soltado todo lo que queda atrás para ponernos en la mano del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Nos conviene estar en las manos de Dios en todo el tiempo, porque hay delicias a su diestra, hermanos. Así que vemos que el Señor nunca desamparó a este pueblo, y habla aquí
de el maná, ese maná que el Señor le dio, pero también le dio agua que brotó desde esa peña. Esta palabra maná, que viene del griego manna, pero que en hebreo es man. Man, su significado es, ¿qué es esto? ¿Qué significa maná? ¿Qué es esto? Y verdaderamente cuando nosotros vemos en Éxodo, capítulo 16, verso 15, eso fue lo mismo que el pueblo le preguntó a Moisés. ¿Y qué es eso? Porque era algo desconocido para ellos. Eso nos pasa a nosotros muchas veces en el mundo espiritual, cuando nosotros pasamos de ser hombres y mujeres naturales y nos convertimos en hombres y mujeres espirituales. Van a haber cosas que nosotros vamos a decir, pero ¿y qué es esto? Pero eso sucede en nuestros comienzos, cuando somos niños espirituales, cuando hemos salido del vientre de la religión, cuando hemos salido hacia la parte externa. Comienza el niño a llorar, comienza el niño a conocer cosas desconocidas, porque mientras estuvo en el vientre, obviamente, lo único que conocía era el líquido amniótico de su mamá. Estaba conectado a su madre, a lo que su madre sentía. Su alimentación dependía también del cuerpo de su madre. Pero una vez ya estando afuera, entra a lo desconocido. Eso pasó con nosotros el día que creímos, que nosotros rompimos ese cascarón espiritual, entonces entramos a vivir en lo espiritual. Por eso hay muchas cosas que los nuevos creyentes no comprenden de una vez. Por eso como niños tienen que ser asistidos, así como niños tienen que ser alimentados, tienen que ser, hermanos, llevados, tienen que ser instruidos por los padres o por un tutor, por una persona que esté cuidando de ese niño desde el tiempo que sale de ese vientre hasta que parte de esta tierra. Va a estar recibiendo instrucciones de vida. Conectamos al versículo de Nehemías, que su espíritu es el que nos instruye. Cuando hablamos de este espíritu, ya aquí estamos hablando no del espíritu del hombre, sino del espíritu de Yahweh, del espíritu del Eterno, que es el que nos habla los misterios, amén, de lo que acontece en el mundo espiritual. Así que esta palabra maná es la palabra, ¿qué es esto? Y así se sentía el pueblo, extrañando lo que había dejado atrás, comiendo un alimento nuevo para ellos. Y notamos que dice que el maná fue el principal alimento de los israelitas durante 40 años, hermano. 40 años comiendo ese alimento. El Señor le proveyó durante todo ese tiempo ese pan, no un pan del panadero de la esquina, no un pan de aquí abajo, sino un pan que descendió del mismo cielo, con unos nutrientes espirituales, sobrenaturales, que le estaban proveyendo al cuerpo de estos israelitas todos los beneficios que ellos necesitaban. Pero como hablamos, todo esto tiene y tenía un mensaje oculto, un mensaje espiritual que iba a ser revelado en los tiempos venideros. Lo que para Israel fueron sombras, para nosotros fue lo verdadero. Israel disfrutó de las sombras, de las cosas. La iglesia participa de lo verdadero en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. O sea, inmediatamente vemos el peregrinaje y todo nos habla de la vida de Cristo. Este maná que aquí se está refiriendo era una tipología de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y mientras yo leí este punto, recordaba aquella arca del pacto de la alianza, donde habían elementos que hablaban de Jesús, el Hijo de Dios. O sea que todo tenía un mensaje que revelaba algo del Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos, y aquí tenemos nosotros una réplica, por ejemplo, del arca, y en la parte de adentro se encontraba un recipiente
con maná adentro. Este era el maná escondido, que estaba como testimonio de que Jehová fue el que sustentó a su pueblo. Pero que también esta porción de maná que estaba en esa arca de la alianza, el arca del pacto, donde descendía la Shekinah en la tapa del propiciatorio, en la parte de adentro estaba la vara de Aarón que reverdeció, así como también eso nos habla del sacerdocio perpetuo eterno de nuestro Señor Jesucristo, porque verdaderamente que Aarón dejó de ser y los sacerdotes del antiguo pacto cumplieron hasta cierto momento y terminaron también con sus oficios, pero había uno que se iba a manifestar, que era tanto el maná como también era el vástago, esa ramita que iba a salir del tronco de Isaí. Ustedes conocen porque dimos una predicación del vástago, y los que no la han escuchado, que son nuevos, búsquenle en YouTube el vástago y usted va a entender qué relación tiene este vástago con la vara de Aarón que reverdeció, y eso nos habla del sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Así que de este maná, hermano, todos nosotros hemos participado de nuestro Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente. Yo soy usted y le dieron un aplauso bastante fuerte a ese pan que descendió del cielo. Bendecimos el nombre de Jesús. Lo conocieron por primera vez en el desierto de Sin. Por primera vez el pueblo conoció algo desconocido, los milagros portentosos del Dios Todopoderoso, que ahora le estaba sirviendo una dieta diferente a la que ellos comían en Egipto. Porque cuando nosotros venimos al Señor, se nos cambia el paladar, y es por eso que ya no nos gusta la cosa de antes. Es por eso que no podemos estar añorando la vida antigua y las cosas de antes. Por eso, como leímos, el Señor nos ha dado un espíritu, su buen espíritu, hablando del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda justicia y a todo conocimiento de la verdad. Alabanza al Dios que vive por siempre y para siempre. Conocieron por primera vez esto en el desierto de Sin. En ese punto llamado Sin, llegaron sin nada. Aleluya. Sin nada, sin nada, con todo y sin nada. Y yo sé que hay mucha gente que se sienten que no tienen nada, pero en ese desierto donde tú has llegado, ahí el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel se va a aparecer como tu proveedor. Amén. Amén. Alabanza al Dios que vive. Llegaron sin nada cuando se quedaron por falta de alimento. En ese momento algo sobrenatural comienza a pasar. El Señor lo prepara todo, porque siempre que viene algo sobrenatural, el Señor tiene que preparar primero la tierra. Y yo creo fielmente que eso es lo que está pasando en medio de nosotros. Estamos en un tiempo donde el Señor está preparándolo todo, porque va a descender una gloria como nunca sobre nosotros. Tiene que venir primeramente Dios allanando el camino, para que entonces la lluvia de gloria se manifieste en medio de su pueblo, hermanos. A su nombre damos gloria. Tiempo de cielos abiertos para la iglesia. Quizá muchos en este tiempo están llorando, se están lamentando, pero cuando hay un pueblo de fe, y no estamos hablando de la fe superficial, el Señor nos habló del emuná, de esa fe probada,
esa fe inquebrantable, que no importa lo que veamos, nos vamos a mantener como olivo verde en la casa del Señor. Vamos a seguir creyendo que si el Señor nos ha llamado, jamás el Señor nos va a dejar morir en una situación que nosotros estemos pasando. A su nombre damos gloria. Como hemos hablado, los desiertos son importantes, porque ahí es donde se conoce lo sobrenatural de Dios. En los desiertos se van a aparecer episodios donde el Señor te va a abrir esa visión y vas a poder ver ángeles proveyéndote, ángeles obrando a favor de tu vida. Te vas a encontrar con ángeles abriéndote la puerta, hermano, como esas puertas así eléctricas que se abren. Son portales que Dios está abriendo para el pueblo que anda en fe, para el pueblo que vive un día a día por un así ha dicho Jehová. No por lo que dijo Pancha, ni lo que dijo Petra, ni lo que dijo, hermano, mire, quien sea, sino por lo que Dios ha hablado, lo que ha salido de la boca de Yahweh. Eso es lo que tú y yo tenemos que creer, y a su palabra nos debemos nosotros de aferrar. Amén. A su nombre. Así que ese descenso se compara como la lluvia del cielo. Primeramente el Señor preparó con ese rocío, preparando la tierra. Dios está preparando tu tierra para su manifestación a tu vida en estos días. Y luego que cae esa lluvia, ese rocío que prepara todo, entonces el pueblo comienza a ver todas estas hojuelas cayendo, hermano. Empezó a caer estas hojuelas que parecían semillas de culantro. No era culantro, sino que se llamaba maná. Por eso ellos preguntaron, ¿qué es esto? Y Moisés, como fue el que recibió la visión, el que recibió la revelación de lo que estaba aconteciendo, porque no todo el mundo puede leer lo espiritual. Por eso Dios siempre tiene gente que saben interpretar, porque quien Dios le da una encomienda, también le va a dar la revelación de todo lo que debe acontecer con ese pueblo que el Señor ha puesto en las manos para llevárselo a Él. Aleluya. Así que Moisés le explica a ellos lo que esto significaba y lo que esto iba a producir en la vida de ellos como su pueblo escogido. Un pan no común. Usted sabe que hay pueblo, hay iglesias que reciben una porción, aunque la palabra es la misma. Escuchen, aunque la palabra de Dios es la misma, la revelación, el nivel de revelación de la palabra no es igual en todo lugar. El Señor quiere que nosotros vayamos ahondando más y sumergiéndonos más en el río del Espíritu, para poder sacar agua de las profundidades para dársela a beber a un pueblo. Hay mucho pueblo que está hambriento, hay mucho pueblo que está sediento, y no necesariamente de pan material ni de agua material tampoco, sino de pan y agua espiritual. Y están acudiendo donde está cayendo el maná escondido, que es la palabra de Dios. Aleluya, a su nombre. El Salmo 78, verso 24 dice: e hizo llover sobre ellos maná para que comiese, y le dio trigo para que comiesen también. Esto me acordaba, hermano, de el traslado de Ruth de Moab
hacia Belén, que significa casa de pan. Cuando Dios tiene un plan contigo y Dios ha escrito tu historia desde los cielos, el Señor te va a ir conectando con vehículos que te van a llevar hacia ese lugar de tu pan, donde tú vas a encontrar todo aquello que tú necesitas para cumplir a cabalidad con tu destino profético en Dios. Siempre hablamos de esta parte de que Ruth fue una que se mantuvo bajo pacto, porque el pacto la llevó a posición, y la posición lo lleva a la posesión. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos en pacto. Cuando estoy hablando de pacto, es con el pacto con el Señor Dios Todopoderoso, porque ese pacto te va a ir llevando a una posición que te va a llevar a posesión de las cosas maravillosas que Dios tiene para ti, tanto de lo espiritual como de lo material. Porque esto no se queda simplemente ahí. Lo espiritual también se materializa. Por eso cuando aparece alguien que conoce y ha comido del maná escondido, sabe de que hay revelaciones de cosas que Dios quiere entregarnos a nosotros como sus hijos. Por eso el Señor nos manda a ser perseverantes en la oración, porque cuando tú oras, tú estás golpeando algo. Siempre que tú ores, tiene que ser específico por qué tú estás orando, porque el que ora no está tirando golpes al aire, sino que tienes que ser persistente en lo que Dios te ha revelado, en lo que tú tienes que permanecer, porque la perseverancia va a traer los resultados de aquello que tú le estás pidiendo al Señor. El enemigo es perseverante cuando quiere destruir una vida. El enemigo se toma su tiempo hasta que él logra un objetivo. Nosotros, los hijos de Dios, también hemos aprendido lo que es ser perseverante en el Señor. O sea, cuando te hablo de mantenerte orando por algo que Dios te ha dicho, va a provocar un rompimiento que va a traer como un hilo que jala lo espiritual y lo convierte en materia. Estamos hablando de un pan espiritual, pero también vimos que ese pan espiritual se materializó en una persona. Alabado sea el nombre de Jesús. Después que descendió ese rocío, ya vimos que las hojuelas aparecieron. Si nosotros leemos en Números, vamos a Números, vaya conmigo a Números capítulo 11, dice la palabra del Señor. Números capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos estuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, la cebolla y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, hermanos, que llega un momento, y llegó un momento en el cual este pueblo que vio la manifestación de Dios se cansó de la dieta de Dios. Y cuando usted se pone a investigar, pero ¿qué llevó este pueblo a esta manifestación de rebeldía? ¿Qué llevó a este pueblo a desconectarse de lo que Dios le había dado para añorar las cosas que había dejado en Egipto? Porque todo lo que aquí se menciona es el deseo del corazón de este pueblo, que comienza a añorar todo lo que había dejado atrás. ¿Sabes cuándo pasan estas cosas? Aquí dice la palabra claramente, hermano, de que hubieron extranjeros. Si se lee todo el contexto ahí,
habían personas que no eran nada del pueblo de Dios, sino que fueron egipcios que en el grupo que salieron de la esclavitud se colaron también y llegaron y acamparon también con el pueblo del Señor, y este pueblo empezó a contaminar a los oídos del pueblo de Israel. Por eso es que nosotros debemos ser cuidadosos con quien nos asociamos. Hay gente que tiene un lenguaje antiguo, hay personas que tienen pensamiento de egipcio, caminan entre el pueblo de Dios, pero tienen una mentalidad de egipcios. Y con una mente egipcia no se puede tener herencia. Con una mente anclada a las cosas del mundo, a las actitudes del mundo, a las mañas del mundo, a los deseos del mundo. Egipto representa al mundo, la carne, el pecado. Por eso nosotros debemos ser cuidadosos realmente cuando vienen pensamientos a nuestra mente. El buen espíritu es el que nos va a instruir. El buen espíritu en nosotros, el espíritu del Eterno, nos va a decir: ese pensamiento no va consono a mi palabra, ese pensamiento no se ajusta al diseño de Dios en tu vida. Por lo tanto, tenemos la habilidad, tenemos la autoridad de tomar rápidamente todo pensamiento negativo y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Todo lo que viene de Egipto tiene que salir de nuestras vidas. Por eso es que en el desierto el Eterno tiene que depurarnos y sacar todo aquello que no le agrada al Señor. No podemos estar comiendo del maná escondido, pero también comiendo de otra mesa que no sea la mesa del Señor. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si hay algo que el Eterno aborrece, son las mezclas, amado. Por eso aún en la palabra dice: o tú eres frío o caliente. Pero cuando hay mezcla de agua fría con caliente, eso es tibieza espiritual, y la tibieza le provoca náuseas al Señor. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor, por cuanto ni eres de aquí ni eres de allí, sino que hay una mezcla en ti. Por lo tanto, te vomito de mi boca. Nosotros no queremos que el Eterno se exprese de esa forma de nosotros. Por lo tanto, debemos sacar de nuestro entorno todo egipcio, hermano. Hay que matar esos egipcios, como hizo Moisés. Hay que salir de Egipto completamente para poder nosotros heredar la Canaán celestial, hacia donde nosotros vamos. Porque nosotros tenemos un destino. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. Así que el maná es tipo de Cristo. Y ya vimos esa porción del maná en el arca. Pero también hay una palabra en el Evangelio, San Juan capítulo 6, verso 48 al 51, donde el Señor Jesucristo está hablando de Él. Y está diciendo: yo soy el maná que descendió del cielo. Ese pan, esas hojuelas con el cual el pueblo fue sustentado, representaba a Jesús de Nazaret. Por eso muchos, cuando Él dijo: yo soy ese pan, no quisieron creer, lo desecharon. ¿Por qué? Porque ese pan para muchos era un pan insípido. Vemos que el pueblo de Israel, cuando se cansó de la dieta de Dios, comenzó a mezclar el maná con otros elementos para darle un saborcito a Egipto. ¿Usted me entiende? Por eso fue que ellos dijeron: ya nuestro paladar, estamos cansados de comer lo mismo. Eso es igual que el evangelio, hermano, que hemos recibido la palabra de Dios cuando nosotros la mezclamos con otra cosa. Ustedes no han escuchado gente que dice: pero deberíamos hacerlo de tal manera.
Pero deberíamos, como no sé, traer algo que llame la gente de afuera. Y por esas mezclas, hoy en día hay mucho pueblo que se devolvió a Egipto nuevamente. Porque comenzaron con los pensamientos, bueno, vamos a hacer algún método para poder ganar gente, para llenar la iglesia. Vamos a traer los payasos para que los niños quieran venir a la iglesia. Vamos a traer bailarinas. Usted, hermano, hay cosas tremendas aconteciendo dentro del pueblo del Señor. Espectáculos del mundo. Yo no estoy hablando de las danzas cristianas, eso es diferente. Estamos hablando de la mundanalidad que se ha infiltrado en el pueblo con el fin de ganar gente para el reino de Dios. Pero nosotros hemos entendido que solamente comiendo el maná escondido, que solamente hablando la palabra de Dios, predicándola como está, esto no se le puede añadir más nada, hermano. Porque el día que se le añada se pudre, se daña. Esto tiene una característica, que cuando se mezcla se daña. ¿Qué pasó con el maná? Que el pueblo mezcló, se dañó. Amén. El Señor tiene provisión para nosotros y lo que Dios nos da a través de su palabra es suficiente. Yo digo que si alguien no se salva con el mensaje sencillo del evangelio, hermano, lo demás hay que examinarlo. Porque no es como mucha gente dice que el fin justifica los medios. Hay un solo fin, hay un solo camino que nos lleva al fin. Y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso en esta tarde nosotros estamos aquí como iglesia para exaltarlo a Él en este servicio especial, donde estamos honrando a ese pan que descendió del cielo, como Él mismo lo dijo: yo soy el pan, yo soy el maná que descendió del cielo. Hay una porción de la palabra en Isaías capítulo 53, en el verso 5. Si mi hermana Emily le puede dar lectura, Isaías 53, 5. Alabanza al Dios que vive, le puedes adorar. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, gloria al Señor. El Señor Jesús, como ese pan que descendió del cielo, tal como lo dijo el profeta Isaías, el profeta mesiánico, quien tuvo la revelación de todas estas cosas, hablando del que había de venir, habló de que Él fue molido por nuestros pecados. La Biblia dice que Jesús quedó como raíz de tierra seca, porque ese pan que descendió, ese pan que bendijo tantas personas, lo vimos multiplicando el pan, aquella multitud. Pero aparte del pan material, Él se estaba presentando a Él mismo como el pan que descendió del cielo, el que podía saciar el alma. Ahora muchos desecharon ese pan porque querían otro tipo de alimento. Así que Él se presenta tanto como el pan, pero también lo conocemos como el Cordero provisto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el pan que puede saciar el alma del pecador. Aquel pan que un día, hermano, tú y yo comimos y gustó a nuestra alma. Así que no cambiemos la dieta de Dios por nada que el mundo nos pueda presentar. Con lo que nosotros vamos a hacer a continuación, estamos declarando en el mundo espiritual como iglesia. Estamos declarando todo lo que aconteció en el madero. Estamos celebrando nuestra liberación
de la esclavitud. Por eso yo le digo a los hermanos que el nosotros participar de la cena del Señor es una celebración. Nosotros venimos con alegría, nosotros venimos en solemnidad, pero también venimos celebrando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esto fue dejado para que la iglesia de todos los tiempos lo practique hasta la venida del Señor. Esto es lo que estamos haciendo. Son vivencias nuestras. Por eso la iglesia se viste de gala para recibir esta bendición de parte del Señor. Jesús, aunque fue el pan, también participó de una de las solemnidades del pueblo judío, en las 7 fiestas de Israel. Para esta época donde vamos a leer ahora, Israel como pueblo de Dios estaba celebrando la Pascua. Y al celebrar la Pascua en el ámbito espiritual, Jesucristo, sabiendo que ya su tiempo en la tierra estaba terminando, tuvo que hacer algo aparte con sus discípulos para enseñarle un misterio, para enseñarle algo que iba a acontecer ya en pocos días: la crucifixión del Cordero de Dios. En la Pascua, ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Cuando vemos al Señor que iba a sacar al pueblo de esclavitud de Egipto, porque mire, hermano, hubo algo acá que a mí me llamó la atención, y es que cuando el pueblo, volviendo un poco atrás, comienza a quejarse, en Números capítulo 11, dice aquí esta palabra, amados hermanos, y nos conecta con algo. El pueblo comienza a quejarse, bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando nosotros vemos que para esta época, este tiempo, antes de ellos llegar al desierto de Sin, estaban esclavos. Y aunque esta gente decían, el culantro, los melones, los pepinillos, nosotros en Egipto por lo menos nos lo comíamos de balde. Estaban siendo enredados en sus propias palabras. Se le olvidaba que aunque estaban comiendo bueno, estaban en pecado. Estaban viviendo una vida pecaminosa, una vida de esclavitud. O sea, ellos no estaban discerniendo, porque a veces cuando la gente está desesperada por tener lo que ellos quieren, hablan cosas que lo enredan en sus propias palabras. Ellos dicen que comían esa comida en Egipto de balde, pero nosotros que conocemos la palabra, sabemos que ellos pagaron un costo de ser esclavos. Se le olvidaba el látigo en su espalda. Lo tenían como bestias haciendo ladrillos. Lo tenían como bestias de carga. Pero ellos decían, por lo menos comíamos mejor que aquí. Y así hay gente que dice, bueno, cuando yo me leía la taza, me contestaba Dios más rápido. Y ahora en el evangelio hay que pasar por desierto y tantos sufrimientos y cosas para que Dios le responda a uno. Es que no es lo mismo Egipto que Canaán. No es lo mismo. Alabado sea el nombre. Vale la pena esperar en Dios, porque cuando Dios te da remecidamente, te da en abundancia, te da para que comas y te sacie, pero que tu alma también se sustenta con lo que el Señor te da. Sí, en Egipto se conseguía de todo, pero hablando mentira. Pero yo vivía mejor. Claro, si mucha gente mentía para conseguir bienes, la gente rejugaba. En Egipto la gente hacía cuantas cosas para lograr bendiciones, supuestamente entre comillas, porque hay gente que le llama bendición a cosas materiales, mas no es bendición. ¿Por qué? Porque el alma está oprimida en esclavitud. Pero la bendición que viene de Yahweh no añade tristeza con ella. Usted siente gozo, paz, alegría dentro de su corazón. Hermano,
Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos un pueblo contradictorio en sus propias palabras. Y antes de ellos salir de allá, el Señor tuvo que pedir de que se matara un cordero y que la sangre de ese cordero fuera puesta en los dinteles de las puertas de la casa de los hijos de Israel, porque el Señor iba a mandar mortandad. El Señor iba a arremeter contra el ejército del faraón, y solamente aquellos sobre cuya sangre de ese cordero, un cordero perfecto, el cordero tenía que ser sin mancha, el cordero no podía tener testículo magullado, no podía tener defecto alguno, aún para ser sacrificado en el tabernáculo, porque todo representaba a Cristo Jesús. Entonces, en esta Pascua, hermanos, sabemos de que la muerte pasó por encima, por eso se conoce como Passover. La muerte pasa por encima, pasar de largo. Por eso la muerte no tiene poder sobre nosotros, los hijos de Dios. Nosotros tenemos la vida del Hijo de Dios, porque Él venció en la cruz el imperio del pecado y de la muerte para darnos vida juntamente con Él. ¿Usted está entendiendo, hermano? El valor de la sangre. Y todo esto representaba, por eso el Señor dijo a Israel que tenían que seguir celebrando la Pascua, pero también los panes sin levadura, la primicia, el Pentecostés, todas las 7 fiestas deben ser recordadas y practicadas, amados hermanos. Y en este momento en el cual mi hermana Emily va a leer en Lucas 22, desde el verso 14 hasta el 23, vamos a notar lo que dice ahí la palabra de Dios. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros, con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Gloria al Señor para siempre. Jesús invita a sus seguidores a reunirse en un lugar apartado. Mientras Israel literalmente está celebrando la Pascua como fiesta, Jesús como cumplimiento de la Pascua de Dios, como el pan mismo que descendió del cielo, como Cordero de Dios inocente sin tacha, está instruyendo a sus seguidores en este momento. Y está el Señor allí diciendo: cuánto yo he anhelado comer esto con ustedes, cuánto yo he deseado que este momento llegue, hermano. En este tiempo, hermano, los cielos están, aleluya, abiertos, porque es un tiempo de un cumplimiento. Y vemos a Jesús de Nazaret hablando de todo lo que iba a acontecer, incluso de quien lo iba a entregar, estando en esa misma mesa con él.
Y hablamos de ese carácter de Jesús, que aún sabiendo quién lo iba a entregar, permitió que le diera el beso y le dio hasta el último momento el bocado, porque Él vino para servir y para amar aún a sus enemigos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Jesús ha traído alimento espiritual a nuestras vidas. Él mismo se presentó como el pan. Pero quiero decirte algo, que nosotros como iglesia, y aquí es donde yo quiero que tú entiendas lo que vamos a hacer ahora, porque si Jesús es el pan, y Él dice en su palabra que nosotros, sus hijos, sus seguidores, somos su cuerpo, entonces yo quiero que nosotros meditemos muy bien lo que vamos a hacer a continuación. Porque Jesús habló esta palabra en 1 Corintios a través del apóstol Pablo, capítulo 12, verso 27. Dice: ahora vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembro de Él. ¿Qué somos nosotros como iglesia? El cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Gloria a Dios. Somos el cuerpo espiritual de Cristo Jesús, que estamos aquí en esta tierra para dar testimonio de la verdad que es Cristo Jesús. Ahora bien, en Romanos capítulo 12, verso 4 y 5 dice: pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Dile a ese miembro del cuerpo de Cristo que te queda al lado: tú eres parte de mí. Díselo. Yo te necesito. Todos los órganos del cuerpo humano. Y qué bueno, fue la mejor analogía comparada con el cuerpo humano. Porque usted cuida de sus miembros, usted cuida de su cuerpo. Aún la parte más pequeña usted la decora mejor, la cuida. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo, excepto aquellos que han perdido la identidad. Pero no es verdad que usted se va a sacar el riñón. No es verdad que usted va a decir: hermano, yo no te necesito. Porque ¿con qué vas a comer? Usted no va a decir: ojo, deja de ver, ya yo no te necesito. Usted no va a decir: pierna, hoy te quedas en la casa y me voy para la iglesia con una sola pierna. ¿Verdad que usted no hace eso? Usted no coge un martillo y pone su mano y... ¿Cuántos hacen eso aquí? Yo creo que ninguno vamos a maltratar nuestro propio cuerpo. Yo creo que aquí no hay gente masoquista. El Señor dijo que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Usted lo baña, usted lo asea, lo perfuma, usted lo viste, usted lo cuida, usted duerme las horas, y el día que no puede dormir bien, al otro día se siente mal. Y hay muchos que están: ay, ¿a qué hora se acaba el servicio para ir a comer? ¿Por qué? Porque tengo hambre. Y el estómago comienza. Y el cerebro manda señal. Ya usted sabe, hermano, lo que sucede. Y todos los miembros del cuerpo, aún el dedo meñique es importante, aunque sea pequeñito y esté allá abajo donde nadie lo ve. El día que usted se golpea ese dedo, hermano, ¿qué usted dice? ¡Ay! Todo el cuerpo le duele. ¡Ay! Mencionan, hermano, y si ya usted sabe lo que sale a veces por la boca. Es un tropezón en el dedo pequeño. Y cuando hay un callito por ahí, y cuando hay una uñita enterrada, hasta, hermano, todo eso es importante.
La pestaña, es importante que cuide el ojo. Nos evita que caigan las cositas que andan volando y que el sudor se meta. Todo es perfectísimo y todo tiene una función importante. Así el Señor quiere que su iglesia esté unida como cuerpo de Cristo. Porque cuando está esa unidad, la cabeza se goza y manda la unción y desciende por la barba de Aarón hasta que llega todo el cuerpo. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros venimos a lo que dijo el apóstol Pablo, vaya conmigo a 1 Corintios, en el capítulo 11. Y cuando leemos en el versículo 17 en adelante, vamos a ver lo que está pasando aquí. Te lo voy a decir así rapidito. No vamos a entrar muy profundo en lo que pasaba en esta iglesia de Corintio durante el tiempo de la cena del Señor. Porque esto que está aquí adelante fue instituido por el Señor. Y la iglesia primitiva lo hacía, participaba de esta solemnidad y este recordatorio de la muerte y la resurrección de Cristo como nuestra Pascua. Entonces, cuando vemos aquí, hermano, que dice la palabra en el verso 17, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corintios: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. ¿Por qué? Dice el 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó, ¿qué cosa? Pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es que mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de ¿quién? ¿Dijo quién? ¿Dijo quién? ¿Dijo quién? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Estamos anunciando, hermano. Este es el mensaje que tiene que seguir siendo predicado en todos los púlpitos de todas las iglesias. Porque el Señor así lo hizo. El Señor así lo estableció, hermano. Pero Pablo está diciendo: no estoy satisfecho. ¿Con qué? Con la conducta del cuerpo de Cristo. Y se acostumbraba en aquellos tiempos de que antes de los hermanos participar de la cena del Señor, del pan y del jugo de la vid, ellos tenían por costumbre hacer un banquete aparte para ellos, en coinonía, como hermanos en la fe. ¿Usted me entiende? Usted trae el arroz, usted va a traer el moro, como hace la hermana Marily, que dice: usted va a traer tal cosa y vamos a compartir los alimentos. El día de la cena del Señor.
Pero resulta que habían hermanos que traían tremendo caviar, tremendo banquete y avergonzaban a los que no tenían nada, porque había que compartir los alimentos. Y habían unos que comenzaban y se embriagaban y después querían participar de la cena del Señor. Y llegaban al servicio y empezaban en glotonería, pero no compartían con aquel hermano que no tenía nada. ¿Cuántos me entienden aquí? Pablo entendió que había división dentro del cuerpo de Cristo. Pablo entendía que había disensiones, que habían problemas, que habían críticas, que habían cosas aconteciendo en los corazones de los creyentes. Por eso Pablo dijo: en esto yo no os alabo, porque entiendo que aquí está pasando algo. Y antes de participar de la cena que representa algo tan grande, pónganse como cuerpo de acuerdo primero. Porque al Señor no lo podemos engañar. Por eso aquí dice la palabra del Señor: pruébese así cada uno en su corazón. Y me imagino que el Espíritu del Señor comenzaba a redarguir los corazones, y quizá aquel que se metió las 2 libras de arroz, que le hizo bullying al hermano: mira, aquel lo que trajo fue arroz con huevo y yo mira lo que trae, y comienza el tirijala y comienza la competencia. Y eso contrista el Espíritu Santo de Dios. Por eso nadie va a maltratar su propio cuerpo, pero espiritualmente sucede. Entonces, así como nos cuidamos nosotros, debemos cuidar a nuestros compañeros, debemos cuidar a nuestros hermanos. No podemos usar el látigo de la lengua para acabar con nuestro miembro, que es parte de mí. Si yo te lastimo a ti, Emily, me estoy lastimando yo. Si yo te estoy destruyendo el testimonio, me lo estoy destruyendo yo. Si yo hablo mal de mi iglesia, estoy hablando mal de mí, estoy hablando mal de la cabeza. Por eso Pablo tuvo que traer corrección primero. Y le dijo: ¿acaso ustedes no tienen casa? Mejor háganlo aparte y no ofendan al Espíritu Santo. Mejor coman por allá, pero no hieras a aquel que no tiene nada delante de sí. Por eso él decía: cada uno se adelanta a su propia cena. Y después queremos aparecer como los más espirituales. Después queremos aparecer, hermano, como el ultra mega querubín, arcángel. Esto se está refiriendo a hombres y a mujeres lavados a precio de sangre. La sangre de Cristo está sobre nosotros y no podemos tener por inmunda la sangre del Señor. Esto no son palabras mías, es la palabra del Señor. Alabanza al Dios que vive por siempre. Así que el pueblo tenía que venir a un recogimiento para tener entendimiento de lo que esto significa. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión, hermano, está diciendo, y esta parte es fuerte, dice que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y dice: por lo tanto, hermanos, yo me imagino a Pablo como que hubo un bajón. Por lo tanto, que dijo: pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir lo que está haciendo,
Tenemos que discernir, esto es el cuerpo de Cristo. Yo me voy a comer a mi hermano, porque dice la Biblia que yo soy el cuerpo. Entonces me tengo que tragar a mi hermano, lo tengo que soportar, lo tengo que digerir. Por eso tenemos que comer esta cena con entendimiento. Por eso Jesús dijo: así yo como pan, mi cuerpo fue molido, partido. No tuve parecer alguno, quedé sin atractivo como raíz de tierra seca. Su cuerpo azotado, el látigo romano en su espalda inocente. Aquellas manos que suplieron tanta necesidad. Aquellas manos que multiplicaron los panes y los peces. Aquel que dio de beber a la samaritana ahora se encontraba desnudo como el cordero provisto desde antes de la fundación del mundo. Y se encuentra en este escenario solo, abatido, varón de dolores, experimentado en quebranto, molido por nuestras transgresiones. Así como el jugo de la vid tenía que ser sacado de la uva, pisoteada, para que salga ese néctar de uva que representa la sangre del nuevo pacto, Lisauri. No es cualquier cosa. Alabado el Dios que vive sea su nombre. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Si tú puedes en este momento pensar lo que estaba aconteciendo en el Gólgota. Él cargó aquella cruz por ti y por mí. Sus manos fueron traspasadas. Aquellos pies que caminaron tantas millas, kilómetros, para llevar pan, vida, esperanza, el evangelio a los pobres, quien resucitó a los muertos, el que entró manso y humilde por la puerta de la ciudad, aquel que le decían: Hosanna, Hosanna, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Después esa misma multitud decían: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Por eso el mismo que hoy te aplaude, mañana te puede llevar a la cruz. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que Pablo tenía que expresarle esta verdad. Y le dijo a la iglesia: por esa causa, problemas internos del corazón, pensamientos que no tienen que estar en nosotros en contra de una persona, causan enfermedades, como dijo. Por eso hay muchos debilitados dentro del pueblo, porque participan de esto sin discernir lo que es el cuerpo de Cristo. Y muchos duermen. Hay quienes hoy día presentan esto como cualquier cosa. Yo no puedo hacerlo así. Yo no puedo dejar esto a media y venga, hermano, y participe. No. Tenemos que hacernos, hermano, un análisis. Porque esto costó sangre inocente en la cruz del Calvario. Esto no es solamente pan y jugo de la vid. Es algo material, pero tiene un sentido espiritual. Por eso en este momento, hermano, como dijo Pablo, cada uno piense dentro de sí si tiene algo contra alguien en su corazón. Yo no le voy a decir nada, cada quien se conoce a sí mismo y el Espíritu del Eterno está con nosotros. Así que yo le voy a pedir en esta hora que nos vamos a poner sobre nuestros pies.